La corte de Inglaterra. El rey y sus familiares. Guillermo de Orange ya podía abandonar Irlanda. Su permanencia en la Isla Verde había representado para él un grave desasosiego, ya que nada deseaba tanto como emprender la guerra en el acto contra Luis XIV, precisamente en aquellos Países Bajos meridionales donde podría hallarse en el centro vital de los acontecimientos europeos. Necesitaba actuar lo más rápidamente posible y así lo declaraba a principios de 1691 ante los delegados de las potencias aliadas reunidos en La Haya. Hemos de enfrentarnos con un enemigo poderoso cuyo numeroso ejército puede aniquilarlos con facilidad uno tras otro, y por eso mismo debemos sin pérdida de tiempo desencadenar contra él una ofensiva común. Solo así podemos confiar en salvar a Europa, a este continente que él se ha propuesto avasallar. Sin embargo, el propio Guillermo se convencería pronto de que no sería tarea fácil la de consagrarse por entero a la empresa que consideraba como la única importante a desarrollar. Las mayores dificultades provendrían en cierto modo de sus relaciones personales contra sus propios súbditos de Inglaterra. No puede negarse que Guillermo III decepcionó a la mayoría de los ingleses. De carácter flemático y poco comunicativo, no despegaba los labios sino en aquellas tardes en que bebía alguna copa de más con sus íntimos. Guillermo fue fatalista en religión, decía el literato escocés Smollett, infatigable en la guerra, emprendedor en política, insensible por completo a las emociones dulces o generosas del corazón humano, padre frío, marido indiferente, hombre desdeñoso, príncipe huraño, soberano imperioso. Por ser asmático, no soportaba el clima de Londres, por ello se había instalado en el palacio de Hampton Court, antiguo castillo de recreo del cardenal Wolsey. Para entrevistarse con el rey era preciso trasladarse hasta allí. Las relaciones eran cada vez más difíciles con un soberano aislado, ya poco expansivo por naturaleza. La reina María, muy adicta a su esposo y mucho más amable que él, ponía a contribución toda su simpatía y exquisito tacto para evitar el descontento de los ingleses, sin lograr mucho éxito en su empeño. En Londres las alusiones malévolas circulaban a placer. El rey piensa, la reina habla, la princesa Ana come y el príncipe Jorge bebe. La princesa Ana era hermana de la reina y heredera inmediata del trono por carecer los monarcas de descendencia. El príncipe Jorge era el esposo de Ana. Todos conocían su afición a la bebida. Se trataba de un vividor sin talento alguno ni ambiciones políticas. Guillermo III era reservado incluso en las relaciones con su esposa. Sabía hasta qué punto le era adicta María y apreciaba ciertamente su lealtad conmovedora, pero manifestaba cierta rudeza hacia ella y carecía de amabilidad. Por añadidura, la reina sufría mucho a causa de sus infortunios conyugales. Con el tiempo sus relaciones fueron mejorando. Guillermo llegó a sentir hondo y sincero disgusto a la muerte de María, no pudiendo dedicarse a trabajo alguno durante mucho tiempo. Cuando a su vez falleció el monarca, retenía consigo un mechón de cabello de su esposa. La matanza de Glencoe. Guillermo demostró su despiadado carácter en un episodio que fue famoso en las crónicas inglesas de aquella época, la matanza de Glencoe. Algunos clanes de Escocia, sintiéndose marginados de las deliberaciones que habían ungido rey a Guillermo, optaron por la sublevación declarada y habían logrado aniquilar el ejército real en la cruenta batalla de Killiecrankie Highlands en julio de 1689. Los amotinados obtuvieron la promesa de una total amnistía si prestaban juramento de fidelidad al nuevo monarca en un plazo prescrito, pero el clan MacDonald, que poblaba el valle de Glencoe, tardó tanto en decidirse que el gobierno no se consideró ya obligado por su promesa. Londres resolvió hacer un escarmiento. Las tropas inglesas acantonadas en Glencoe en 1692, recibidas con sincera hospitalidad por los moradores del valle, se lanzaron de súbito una terrible matanza en la población. No cabe duda de que Guillermo III aprobaba tamaño crimen. Quien promulgó aquella orden bárbara, dice Trevelyan, es el mismo hombre que introdujo en el sistema político inglés ciertos principios de humanidad y tolerancia. En diversas ocasiones intentaron los franceses desembarcar en la isla o excitar sublevaciones en ella. Incluso se les atribuyó una conjura dirigida contra la propia persona de Guillermo, hasta que al fin se vieron obligados a reconocerlo por rey de la Gran Bretaña en virtud de la paz de Ryswick, 1697. Nunca disimuló su desprecio hacia la vanidad de Luis XIV. Al regresar a Londres, como oyera a Guillermo cantar en el teatro una oda en honor de sus victorias, exclamó malhumorado: echad de ahí a esos necios, es que se han creído que soy el rey de Francia. Favoritismo y conspiraciones. Su más íntimo cortesano era un tal Guillermo Benwick, un amigo de la infancia que lo siguiera en su expedición de 1688 a Inglaterra.
más tarde agraciado con el título de conde de Portland. Era un hombre rígido, de carácter duro y de un trato sumamente difícil. Juan Churchill solía llamarlo el diablo de hierro. De todos modos, Guillermo tuvo al menos tacto y acierto en gobernar a Inglaterra, sino por medio de ingleses, en exclusiva y en especial por Danby, que salió de su calabozo de la Torre por ocupar la presidencia del Consejo Privado hasta 1695, y también Halifax, y el joven Shrewsbury, personaje sumamente original e independiente, uno de aquellos caracteres que tanto gustaban a Guillermo. El joven varón era extraordinariamente rico y muy poco manejable en su trato, pero su irresistible atracción lo convertía en uno de los hombres más populares del país, y al que pronto el pueblo le adjudicó el curioso sobrenombre de Rey de Corazones. Guillermo III creyó poder confiar en Shrewsbury, máxima consideración en un rey tan avaro en afecto y confianza, pues si por una parte los ingleses alegaban motivos de queja con relación a su monarca, también éste tenía sobradas razones para desconfiar de sus súbditos. Es sabido que, poco después de la Revolución de 1688, en los graves momentos en que el país luchaba contra Francia, algunos grandes señores ingleses mantenían contacto con la corte de Jacobo II en Saint-Germain. Circulaban de continuo entre Francia e Inglaterra correos secretos portadores de cartas escritas con tinta invisible o llevando sencillamente mensajes verbales. Jacobo tramaba los hilos de una importante red clandestina y podía vanagloriarse ante su protector, Luis XIV, comunicándole que no cesaba de aumentar el descontento en Gran Bretaña y que algunos ingleses de ilustre posición habían asegurado al desterrado monarca que lamentaban haber participado en los acontecimientos del año 88. El ex-rey citaba apellidos de numerosas personalidades que, según él, eran en secreto partidarios suyos, nombres ciertamente inesperados, como Juan Churchill y Sidney Godolphin, ministro de Hacienda de Guillermo III, y Shrewsbury, el único inglés en quien confiara el rey Guillermo. Juan Churchill y su esposa Sarah. El joven Marlborough parecía destinado a convertirse en un personaje de primera categoría, no solo por su capacidad para la vida militar, sino también por la influencia que, de acuerdo con su mujer, Sarah, ejercía en la princesa Ana. Como las relaciones mutuas de los esposos Marlborough y sus contactos con la princesa Ana alcanzaron tanta importancia histórica, justo es detenerse algo en ellas. Ana poseía muchas cualidades, las más sorprendentes de ellas su fidelidad y firmeza de carácter. Su apasionada naturaleza le impulsaba a luchar hasta el último aliento por aquellas ideas o personas que llegaron a impresionarla. Fidelidad a sus creencias protestantes, a su marido, el sediento príncipe Jorge de Dinamarca, y también, en este periodo de su vida, a Sarah Churchill. En efecto, la princesa consagraba a su dama de honor una admiración sin límites y la distinguía con un afecto que a menudo adquiría un tinte apasionado en exceso. Intentonas jacobitas. La influencia de la pareja Churchill sobre la princesa Ana se deja sentir ya en 1688, en el momento decisivo. Juan y Sara lograron convencer a la princesa de que se afiliara al bando de Guillermo de Orange, y poco después de que renunciara a sus derechos al trono británico en beneficio de su cuñado Guillermo, en el caso de que María falleciera antes que su esposo. De este modo conservaría Guillermo la corona de Inglaterra a título vitalicio. En 1691 la situación era muy distinta. Churchill, entonces conde de Marlborough, se dejó complicar en las anteriormente citadas negociaciones con Saint-Germain. Los jacobitas le tendieron una emboscada, comunicando a Benwick que Marlborough no conspiraba en favor de Jacobo, sino de la princesa Ana. Guillermo se alarmó en extremo con tal noticia. En realidad jamás concedió la menor importancia a los tratos secretos de sus súbditos con la corte de Saint-Germain, pues sabía bien que el pueblo inglés no deseaba la restauración de Jacobo. Pero una conspiración en favor de Ana planteaba un problema completamente distinto, por tratarse de una protestante. La princesa gozaba de la confianza popular y la situación política evolucionaba ya de tal manera que en cierta ocasión, en 1692, la reina María hubo de llamar a su hermana la princesa Ana y ordenarle que despidiera a Lady Marlborough de su servicio. Ana se negó categóricamente, llegando ambas hermanas al límite de su cólera. Al día siguiente, Marlborough era destituido de todas sus funciones civiles y militares, y pocos meses después era detenido, conducido a la torre y acusado de complicidad en una conspiración contra la vida del monarca. Soltaron a Marlborough 6 semanas más tarde, al descubrirse que la acusación de que era objeto se fundaba en un documento falsificado, pero el duque ya no recuperó sus cargos oficiales y las conjuras jacobitas prosiguieron con la mayor desenvoltura. En 1696 algunos jacobitas lograron desembarcar en Inglaterra, entre ellos el duque de Berwick, hijo natural de Jacobo II y una hermana del propio Marlborough.
Berwick, que pudo permanecer algunos meses en Inglaterra sin que los agentes de Guillermo dieran con él, tuvo ocasión de persuadirse de que en aquellos momentos había muy pocas probabilidades de que triunfara un golpe de Estado. Cuando el duque se enteró de que otro agente de su padre trataba, a pesar de todo, de llevar a cabo otra intentona, decidió regresar a Francia, tan seguro le parecía el fracaso. Apenas se descubrió la conspiración, quedó en evidencia que se hallaban complicados Shrewsbury, Godolphin y Marlborough. Desde aquel momento Shrewsbury fue hombre acabado políticamente. Suplicó a Guillermo que aceptara su dimisión, pero el rey se empeñó en conservarlo en el ministerio. En cambio, Godolphin hubo de abandonar el gobierno. Marlborough, ya en desgracia, se defendió con calma, sin graves consecuencias. El descubrimiento de aquella conjura terminó con las actividades de los agentes jacobitas. Termina la guerra. Actividades de la Gran Alianza. Durante todo este tiempo se hallaba en su apogeo la guerra europea, con un extenso frente que se extendía desde Irlanda hasta España y el Mediterráneo, pasando por Flandes, Renania y Saboya. Luis XIV había provocado el estallido del polvorín con su brutal ofensiva contra el Palatinado. La guerra austríaca contra los turcos proseguía simultáneamente en el sudeste europeo. Al principio los aliados habían confiado en someter a los franceses a un intenso bloqueo marítimo. En 1692 consiguieron una victoria que en cierto modo compensó su desastre de Vesovieux 2 años antes, tal como Felipe II intentara la invasión a Inglaterra en 1588 con su armada invencible. El rey Sol equipó también con minucioso cuidado un cuerpo expedicionario que concentró en las costas del Canal de la Mancha. En abril de 1692 Inglaterra se enteró de los planes franceses. De igual modo que en el siglo anterior, el pueblo en masa siguió dispuesto a rechazar a los invasores. Las flotas inglesa y holandesa, unidas bajo las órdenes de Russell, personaje que figuraba en las listas jacobitas precisamente como uno de los más fieles partidarios del rey proscripto, se enfrentaron a principios de junio con la flota francesa ante la Heugue en las costas normandas. Tras un combate de varias horas, el almirante francés Trouville consideró prudente iniciar la retirada. Se ha dicho que la Heugue representa una especie de Trafalgar del siglo XVII y que aquella victoria naval mató en flor todo proyecto de invasión francesa a Inglaterra. A mayor abundamiento proporcionó a los aliados anglo-holandeses el dominio del mar, que conservarían hasta el fin de su prolongada contienda contra Luis XIV. La Heugue fue el gran triunfo de Guillermo III. Salvo esta, no obtuvo muchas victorias. De año en año se trasladaba con regularidad a los Países Bajos meridionales para dirigir allí las operaciones terrestres, comprobando a su pesar la superioridad militar de los franceses, que se apoderaron de Mons, incendiaron Hull, bombardearon Lieja, batieron a Guillermo en Steenkerke, 1692, tomaron Namur y por último obtuvieron en 1693 la brillante victoria de Neuwinden al sudoeste de Tirlemont. Alternativas de la lucha y prosperidad financiera. Las realizaciones económicas de Guillermo III, en cuyo gobierno los Wright fueron adquiriendo creciente influencia, ofrecen capital importancia, incluso en lo referente a las operaciones militares. El rey y sus ministros crearon el sistema financiero sobre el que se edificaría el futuro imperio británico. El Banco de Inglaterra fue fundado en 1694, época en que el gobierno tenía enorme necesidad de dinero y éste abundaba en Inglaterra. Ahora bien, el único problema era hacer que el Estado se beneficiara de él, sin presionar demasiado los resortes de la Hacienda Nacional. Surgió la idea de confiar el empréstito a un organismo creado especialmente con este fin, a un interés razonable, de cuantiosas sumas que luego pondrían a disposición del Estado. La tentativa constituyó un éxito que superó todas las esperanzas. El empréstito se cubrió en 10 días. La transacción había sido realizada por una sociedad privada, garantizada por el Estado, que pronto le concedió derecho a emitir papel moneda. De este modo fue creado el que un día sería el centro del mercado financiero mundial y que pronto dejaría sentir su importancia. Con el dinero prestado por el banco, más de 1.000.000 de libras, equipó Inglaterra las tropas vencedoras de Namur en 1695. También contribuyó a la estabilización de las estructuras políticas establecidas en 1688 e hizo de la gloriosa revolución de dicho año la más lucrativa de todas las inversiones.